sería injusto de nuestra parte decir que todo se debe al señor Muisi, que él es el culpable de todo lo que ocurre en Haití, porque realmente no es así. Cuando él fue escogido presidente del país, Haití estaba inmerso en una espiral de conflictos que iba creciendo cada vez más. Eso se aceleró durante su mandato, porque él, un político improvisado, no se manejó inteligentemente en el poder. Cometió muchísimos errores, cometió muchísimos abusos. Pero Haití realmente, desde que emergió como nación independiente, ha tenido periodos turbulentos muy extensos. Hasta el 1957, cuando subió al poder el señor Jean-Claude Duvalier, Papa Doc, Haití había tenido en total 36 presidentes. 36 presidentes. Y de esos 36 presidentes, 23 fueron derrocados. 23 fueron derrocados. Eso le da a usted una idea de lo turbulenta que ha sido la vida política en ese país. Y bueno, Duvalier gobernó desde el 57 hasta su muerte, cuando le sucedió su hijo, el Baby Doc, que gobernó hasta el año 1986. Desde 1986, Haití ha tenido unos 20 gobiernos. 20 gobiernos como unos 33 años, del 86 para acá. Lo que quiere decir realmente que la inestabilidad, la confrontación, los enfrentamientos, la lucha tenaz por métodos incluso que rayan en lo delincuencial, ha sido la tónica, ha sido lo que ha predominado. Entonces, ahí tenemos entonces una situación que es lo que ha caracterizado la política en el país vecino nuestro. ¿Qué es lo que se ha dicho hasta ahora sobre el magnicidio, sobre la muerte del señor Jovenel Moïse? Bueno, analicemos primero la versión oficial, la que hasta ahora ha mantenido el gobierno o las autoridades haitianas. Esa es la versión que se ha difundido, de que un grupo de mercenarios integrados mayoritariamente por ciudadanos colombianos, ex militares colombianos, irrumpió en la residencia del presidente la madrugada del 7 de julio y, como parte de una operación de comando, lo asesinó disparándole 12 veces en su cuerpo. De esos que actuaron, unos 28 eran colombianos, se dice, o 25, de los cuales hay una veintena detenidos. Hay otros 5 que están prófugos. 2 ciudadanos tenían la doble nacionalidad, haitiana y estadounidense. Y hay unos 3 que murieron durante la persecución. La mayoría ex militares colombianos. Eso es lo que el gobierno, la versión que se ha dado a conocer, la oficial. Esa versión está respaldada por los videos que hicieron los vecinos. Y se dice que también los videos de las cámaras
que estaban en la residencia del presidente. También la versión es corroborada por el hecho de que durante el apresamiento se le incautaron a esos ciudadanos colombianos objetos de la residencia del presidente. La chequera del presidente y la primera dama, los discos duros de las grabaciones de las cámaras de la residencia. También le incautaron una serie de instrumentos que estaban destinados a ser utilizados en esa operación, como mandarria, de esos equipos que se utilizan para cortar alambre y ese tipo de cosas que se emplean cuando se lleva a cabo un asalto a una residencia para forzar puertas y facilitar la entrada. Y entonces eso corrobora la participación de esos colombianos en el asesinato. Esa hipótesis presenta una serie de incógnitas, que es lo que llama la atención de muchos estudiosos del caso, de esa versión que se ha dado a conocer. Bueno, dicen, originalmente se explicó que estos señores se presentaron allí, algunos con uniformes de la DEA, se presentaron como agentes de esa agencia de los Estados Unidos, como integrantes de la DEA. Y además de eso, los videos captan personas comunicándose en español. Y algunos testigos dicen que se habló también que algunos de los integrantes del grupo se comunicaban en inglés. Entonces, hay cosas que como que no cuadran bien en todo esto. Por ejemplo, ¿cómo es que un grupo se presenta a las residencias privadas de un presidente y tiene acceso inmediato a las zonas, a la propia residencia? Porque normalmente hay una especie de cordón a la entrada, en donde antes de cualquier cosa se verifica quién es el que intenta cruzar. Y se supone que al llegar ahí, la vigilancia debió producir algún tipo de reacción para confirmar la leyenda de estas personas que se presentaron allí y que decían ser agentes de la DEA. Ese es un interrogante. Ese es un interrogante que pudiera parecer poco significativa, pero normalmente es así como se maneja la seguridad, porque hay zonas dentro del área resguardada que se consideran vitales y que usted tiene a esa hora de la madrugada, tiene que tener una razón muy poderosa para que le den ese acceso. Si usted es agente de la DEA, usted tiene que dar explicación de por qué usted se presenta a esa hora a la casa de un presidente, porque no es a la casa de un cualquiera. ¿Cuáles son sus pretensiones? Porque la DEA, hasta donde uno sabe, salvo que se trate de una situación muy excepcional, no anda presentándose a esa hora de la madrugada a la casa de un presidente con el propósito de practicar una detención. Porque la DEA, pues, ese tipo de detenciones a un presidente, eso es un asunto que cualquier agente de seguridad debió preguntarse cómo es eso. Lo primero. Lo segundo es, bueno, supuestamente crearon la confusión, lograron penetrar, pero desarmaron a la seguridad del presidente. Porque esa es una pregunta para mí clave. Yo, con respecto a eso,
no he escuchado nada. Desarmaron a la seguridad del presidente. Los actuantes, los atacantes, no superaban en número, más o menos igualaban a los que estaban allí responsables de la custodia del mandatario. Por tanto, no se podía hablar como de una superioridad tal que se impusiera al equipo responsable de la seguridad del presidente. Los desarmaron, so pretexto de que estaban actuando en nombre de la DEA de los Estados Unidos. ¿Y cómo es que la seguridad de un presidente se deja desarmar si es que fueron desarmados? Pero hay otra cosa. Si los colombianos, los que produjeron el asalto, asesinan al presidente, se supone que tiene que haber una reacción, porque usted puede ser de la DEA, pero llegar y asesinar a un presidente, usted, responsable de la seguridad, se supone que tiene que producir algún tipo de reacción. Por eso la pregunta de si habían o no desarmado a los miembros de la seguridad. Y entonces, para mí, bueno, pues ese es un detalle que es relevante. No es suficiente identificarse como agente de la DEA para desarmar al personal de seguridad de un presidente que está allí cumpliendo una misión que es legítima. Y habría sido una falla permitir que eso ocurriera. Entonces, y si no fueron desarmados cuando mataron al presidente, ¿cómo es que no se produjo ningún tipo de reacción? Los responsables de la custodia de una residencia presidencial siempre están dispersos en distintas áreas de la residencia. Y es curioso que se haya producido la neutralización de todos, porque hay siempre gente que está en el frente, a los lados, en la parte trasera, normalmente hay garitas, y bueno, neutralizar a todos y cada uno de los responsables de la custodia de la residencia del presidente, como que es un poco difícil de concebir, difícil de imaginar. Si los autores fueron realmente los colombianos, hay otra pregunta que mucha gente se está formulando. Y entonces, ¿cómo es eso de que usted concibe un plan para darle muerte nada más y nada menos que al presidente de una nación, conociendo usted el terreno, porque normalmente eso se estudia detenidamente? ¿Cómo es que usted no tiene un plan de escape claro? Porque eso, lo primero que se determina es cómo tú llegas y cómo tú te retiras. ¿Cuál es el plan de retirada? ¿Qué vas a hacer después de haber cumplido tu objetivo? Y lo que se puede ver es que realmente, pues, no tenían algo bien concebido para el después de, porque se dispersaron de una manera desorganizada, cada quien salió o tenían, algunos de ellos permanecieron en lugares distintos, aunque estaban fuertemente armados, no hicieron resistencia. Incluso se da el caso de que a un par de ellos lo detiene la población desarmada, y uno se pregunta cómo puede ocurrir eso, cómo le puede ocurrir eso a personas que decidieron jugarse la vida y que está involucrada en un hecho tan grave. Esos son interrogantes que también mucha gente se está formulando. Y si fueron ellos los autores, ¿cómo es que se exhiben previamente en República Dominicana y se tiran fotos dejando huellas por todas partes?
eso es contrario a lo que manda una misión de esta naturaleza, que es un bajo perfil total. Porque mientras menos usted se exhibe, menos huella deja. Sin embargo, se hizo todo lo contrario en este caso. Si fueron los colombianos, hay la pregunta de quién les avisó. Porque alguien debió avisarle. Alguien debió avisarle. Ahí y esa es otra versión de que los colombianos en realidad estaban al servicio del gobierno y que llegaron allí para brindar ayuda. Esa es otra versión. Y que ellos no mataron al presidente, que cuando llegaron ya estaba muerto y que entonces ellos le dieron auxilio a la primera dama. Esa es otra versión. Incluso se le atribuyó a la primera dama haber apoyado esa versión. Cosa que no se desprende del audio que se difundió y que se puede escuchar en la cuenta oficial de Twitter de la primera dama, que es la que se ha dado por auténtica y es la que debe ser incorporada al análisis. Y ella lo que dice es que su esposo fue asesinado por mercenarios. Ella tuvo la oportunidad de constatar que en la muerte del presidente actuaron personas que no eran de la seguridad, eran mercenarios, y ella lo dice por su nombre. Por tanto, eso corrobora la versión oficial del hecho, aunque hay un parrafito en donde ella dice que hay otros mercenarios que también querían acabar con su esposo. O sea, que ella está distinguiendo los mercenarios actuantes y los que dieron la orden. Pero sus palabras corroboran la actuación de elementos extranjeros en el operativo que dio como consecuencia, como resultado, el asesinato de su esposo. Porque entonces usted tendría que preguntarse si fueron los de la seguridad que le dieron muerte. Cuando llegan los colombianos, se encuentran con esa situación, entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la seguridad entonces permaneció en el lugar después de haberle dado muerte al presidente? Y se quedó ahí como si nada. Entonces se da a entender como que les tendieron una trampa a los colombianos. Pero los colombianos se retiran habiendo constatado la muerte del presidente, se retiran, dejan el lugar, no se produce ningún choque entre la seguridad que está ahí y entonces ellos se retiran como que no ha pasado nada y le dan auxilio. Esa es la versión. Le dan auxilio a la primera dama, pero ¿a dónde la llevan? ¿A dónde la llevan y por qué se dispersan? ¿Por qué se esconden? Incluso hubo algunos que buscaron refugio en la embajada de Taiwán y otros tuvieron una refriega, murieron en un choque con la policía de Haití. Si ellos realmente no tenían nada que ver con eso, si por el contrario acudieron para dar ayuda, entonces ¿por qué se manejaron de esa manera? Yo creo que esos son datos que desmienten esa segunda versión. Que fueron contratados por el gobierno haitiano. Bueno, pero si usted fue contratado por el gobierno haitiano para cumplir una misión, usted debe demostrar que legalmente está utilizando las armas, que su presencia allí es legal. Tiene que haber algún testigo, alguien lo contrató, debe haber algún documento, si fue a través de una compañía, como se ha dicho, porque los soldados, algunos de ellos han vendido la tesis, la idea de que trabajaban para una empresa con sede en Miami, de nombre CTU Company, algo así, que es dirigida por un venezolano. Esa empresa existe, si usted la busca en internet la va a encontrar.
leí un trabajo en el Miami Herald en donde se dice, se da cuenta de que el medio trató de constatar a los directivos de la empresa, pero que no fue posible. No fue posible. Y entonces se ha apresado a un señor que se dice que fue el cerebro de todo eso y el que contrató, reclutó a esos agentes actuantes. La esposa de uno de esos militares colombianos apresados dice que ese militar le comunicó, le dijo que había sido contratado por CTU para trabajar en Haití. Y otros soldados han mantenido también esa versión. Pero los hechos los vinculan al acto de violencia. Aunque también hay otra hipótesis de que ellos se presentaron allí no para asesinar al presidente, sino para detenerlo, para hacer cumplir una orden de detención. Bueno, pero ¿quién dio la orden de detención? ¿De dónde salió eso? Debería haber una explicación. Y si era una orden de detención, ¿por qué se le asesina, se le da muerte? Y si es una orden de detención, entonces ¿cuál fue el rol de la seguridad ahí? ¿Y por qué ese manejo? La propia filmación que se hizo no le da mucho cuerpo a esa hipótesis. Pero esa es otra cosa que también se ha mencionado. Hay que tomar en consideración que todo esto tiene un precedente. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero ¿cómo hay ciudadanos colombianos involucrados en actividades de este tipo? Hoy en día, la seguridad o en trabajo de seguridad participan muchas empresas extranjeras, incluso en misiones militares de ejércitos en el extranjero, como el caso, por ejemplo, de la invasión de Irak y de Afganistán. En Irak participaron compañías cuyos soldados incluso se vieron involucrados en hechos que llegaron a la justicia. Entonces, nada de eso debe extrañar, tratándose sobre todo de colombianos, porque Colombia es un país que ha tenido guerra durante décadas. Y entonces ha formado en ese contexto de conflicto militar un montón de especialistas altamente calificados en estos asuntos. Y por eso entonces esos militares son contratados para realizar distintas labores en el exterior. No se puede extrañar que alguien pudiera contratar los servicios para seguridad personal. Eso no es ilegal, pero eso tiene un procedimiento, porque tú no puedes contratar personal armado sin tú hacer el registro correspondiente. Esa tesis de que esta gente trabajaba para empresarios, para gente de poder, y que se presentó allí circunstancialmente para dar apoyo, no luce muy lógica, porque si esa era su misión allí, se supone que entonces el grupo debía estar disperso, cumpliendo misiones en distintos lugares, en empresas, en residencias, y normalmente no pasan de 3 o 4, no un grupo de 30, de 25. Eso no se anda viendo, salvo que se trate de una supercorporación. Pero bueno, en el contexto de Haití, debían estar dispersos. Sin embargo, se presentaron todos juntos en la madrugada del miércoles 7 de julio en la residencia del presidente.
Y todo para cumplir una función que no es propia de uno que ejerce de seguridad privada, que hace seguridad privada, porque esas no son cosas compatibles. Usted hacer de policía o miembro del ejército de una nación cuando usted lo que es un agente privado. Son cosas distintas. Y mucho menos cuando se trata de un presidente que se supone tiene una seguridad estatal. Y esa versión realmente no cuadra. Esa es la verdad. Entonces, hasta ahora mismo lo que hay es eso. Lo que manejan las autoridades es que el grupo actuó como grupo, como comando de mercenarios, cumpliendo la orden que hasta ahora mismo se le está atribuyendo a un señor que reside en Miami y que habría llegado con una parte de los que actuaron esa madrugada en un avión privado. Ese señor supuestamente tenía contacto con la empresa que se ha mencionado en Miami. Esa es la versión que va tomando cuerpo. Ahora, en Haití están agentes del FBI y están agentes de los organismos de investigación de Colombia, colaborando con las autoridades haitianas. Se han dado a conocer tantas versiones sobre el hecho que uno ya tiende a dudar de si realmente se conocerá la verdad con respecto a esto. Y cuando se dé a conocer la versión oficial, si es que se da, mucha gente va a dudar. Porque normalmente, tratándose de un país como este, en donde hay diferencias políticas tan grandes, normalmente esas cosas adquieren una connotación política. Y el tratamiento que se le da es un tratamiento político. Por eso hay muchos escépticos. Ahora hay otra versión también de la cuestión. Y tiene que ver ya con las contradicciones internas en el grupo instalado en el poder. Se dice que el señor Jovenel Moïse tenía pensado designar, crear las condiciones para que el candidato a la presidencia fuera el señor Martelly, que fue el que puso, el que llevó al poder, brindándole como plataforma su partido Ted Calais al señor Moïse. Ese era el plan, según esa versión. Pero de un tiempo a esta parte, el señor Moïse desistió de ese plan. Y por eso nombró como primer ministro al señor Henry, la última designación que él hizo, destituyendo a Claude Joseph. Y que frente a eso, frente a la decisión del señor Martelly, Moïse, de designar, de preparar las condiciones para llevar un delfín distinto, se menciona el nombre, no lo recuerdo ahora, la reacción del asesinato tendría que ver con eso. Y entonces ya usted puede sacar la conclusión de quiénes pudieran entonces estar detrás de esa muerte. Pero esa versión choca con una realidad. Y es que la decisión de asesinar a Moïse ya estaba tomada antes de la designación de este último primer ministro.
Ariel Henry ya estaba tomada. ¿Por qué? ¿Se puede sacar esa conclusión? Bueno, porque algunos de los participantes ya habían ingresado mucho tiempo antes al territorio haitiano. El que tú llegues y estés algunos, creo que un mes y pico, 2 meses, eso tiene sentido, porque se supone que la parte responsable de la operación tienen que tener una idea muy clara del terreno, las condiciones en las que van a actuar, la vigilancia cómo está, montar el plan, cómo se entra, cómo se sale, montar todo un plan. Y eso pues amerita de estudio y de conocimiento del terreno. Y entonces se entiende que usted llegue antes, por lo menos los responsables de organizar esa parte. Los demás, como ocurrió, pudieran llegar faltando unos días para la operación. Eso se entiende. Entonces ya el primer grupo había llegado con mucho tiempo antes de la designación del último primer ministro, que se entendió como una designación que anunciaba un cambio de estrategia. Y entonces eso también pudiera explicar el por qué la contradicción entre esos dos designados, porque ahora resulta que hay 3 individuos que aspiran a tener el control de la situación, a suceder al señor Moïse. Claude Joseph, que había sido ya destituido, porque él había sido destituido, ya él no era primer ministro, él fue provisional, una designación provisional. En el momento en el que asesinan a Moïse, ya él no era primer ministro porque había uno designado que estaba trabajando en la conformación del gabinete. Pero la comunidad internacional decidió entenderse con Claude Joseph, que uno no sabe realmente en base a qué se toma una decisión de ese tipo. Pero ambas designaciones tienen problemas legales. Ambas designaciones, ambos individuos no tienen realmente el suficiente soporte, el suficiente argumento legal como para reclamar la posición, porque ninguno llena los requisitos. Claude Joseph, porque fue designado provisionalmente, ya había sido destituido, nunca fue ratificado por el Parlamento porque el Parlamento fue disuelto. El señor Ariel Henry, por la misma situación. Y además de eso, el propio Moïse era ilegítimo. Y sus designaciones también son ilegítimas. De manera que ahí Haití está fuera de lo legal hace muchísimo tiempo. El Parlamento produce una decisión que es hasta risible porque había sido disuelto desde hacía tiempo. De los 30 que integran el Senado, apenas hay unos 10 que están, o 9, 10 que están, su periodo está vigente, pero no hay quórum. ¿Y cómo tú puedes hacer una designación de ese tipo si no hay quórum? Entonces así es como están las cosas. Eso dice realmente por dónde es que anda ese país, en donde hace tiempo que todo el mundo ahí se saltó la legalidad. Y por eso naturalmente es algo que pues de alguna manera contribuye a que ese país ande a la deriva, porque cuando usted se salta los preceptos legales y constitucionales, entonces cualquier cosa se puede concebir al margen de lo que son las reglas de juego. Bueno, entonces esa es otra hipótesis que se está manejando, la de un magnicidio producto de contradicciones internas. El jefe de la seguridad, porque ahí también hay otro problema que hay que ponderar adecuadamente. Resulta, el jefe de la seguridad estuvo
de viaje no hace mucho por Colombia. Permaneció allí camino a Ecuador, donde recibió entrenamiento. Y entonces, lógicamente, eso genera un montón de interrogantes. Pero además de eso, ¿cuál fue su papel? ¿Por qué? Como pregunta, como dice un juez, él tendrá que dar explicaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió esa madrugada? Que no hubo la seguridad, no cumplió con su papel. Pero a mí me llama mucho la atención de que ninguno de los miembros del cuerpo de seguridad fue detenido. Se le impuso impedimento de salida, pero ninguno fue detenido. Yo entiendo que lo que mandaba la circunstancia era, pues usted es sospechoso de un magnicidio. Usted es sospechoso de un magnicidio. Debieron proceder a su detención hasta tanto se pudiera establecer la verdad. Pero por ahí andan en libertad. La otra cosa es que si es cierto entonces la versión de que no fueron los colombianos los autores, entonces lo que nos están diciendo las autoridades responsables de la investigación es mentira, y ellos también serían cómplices, porque ellos dijeron todo lo que le incautaron a los colombianos. ¿Y cómo usted, siendo inocente, se lleva la chequera del presidente y se lleva donde están las grabaciones, el equipo que registra las grabaciones? Y según la versión de esos investigadores, eso se le encontró a los colombianos apresados. Hay que recordar también que poco después de ocurrido el magnicidio, las autoridades, la policía haitiana, según se dio a conocer, interceptó a una parte del grupo, y ahí entonces se produjo un intercambio de disparos, y fue donde murieron esos 3 ciudadanos colombianos, donde estaba el que se señala como uno de los principales responsables del grupo. Esto hay que decirlo porque muchos se preguntan, bueno, pero la policía haitiana, que no es capaz de investigar nada, el Ministerio Público actuante, resulta que ahora están dando muestra de una tremenda capacidad de investigación. Y en tiempos récord han producido detenciones. Lo que yo tengo entendido es que primero hubo gente, la población civil, que detuvo a unos 2, otros murieron en ese intercambio que acabo de mencionar, y otros fueron detenidos porque se buscaron protección en la Embajada de Taiwán, y la Embajada de Taiwán no consintió en darle asilo y colaboró con la policía para que fueran detenidos. Eso es lo que se ha dicho. Ahora, hay que preguntarse realmente qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuál debe ser la respuesta de la comunidad internacional frente a esto? ¿Cuál es la forma de comenzar a salir de ese embrollo? De sacar a Haití del sumidero, del pozo en donde se encuentra. La comunidad internacional está exigiendo que se mantenga el mismo calendario de elecciones que ya se había diseñado. La pregunta es, ¿va a resolver eso el problema? ¿Se van los partidos políticos a poner de acuerdo para una participación en unas elecciones que debe producirse tan pronto como en el mes de septiembre? O sea, dentro de un mes y pico, casi 2 meses. Eso es lo que hay que preguntarse. Si realmente eso va a solucionar contradicciones tan profundas como las que existen actualmente en la sociedad haitiana. Pero ¿resuelve eso el problema de la debilidad institucional? ¿Resuelve eso el problema de la inseguridad? El problema de las pandillas
y sus vínculos con la sociedad política. Esas son de las cosas que uno entiende que hay que preguntarse. Sobre todo si usted analiza cómo es que han evolucionado allí las cosas. Haití tuvo durante unos cuantos años una misión de Naciones Unidas y no logró desarrollar instituciones más o menos fuertes que pudieran mantener, garantizar la estabilidad. Entonces yo entiendo que se requiere de una intervención a fondo de la comunidad internacional para producir soluciones que puedan tocar el fondo de los problemas que afectan esa sociedad. Y no veo mucha disposición, por las razones que he explicado. Fíjense cómo inmediatamente cuando se produce esto que ocurrió en Cuba el domingo pasado, cómo inmediatamente hubo reacciones. El presidente Biden sale diciendo que eso es una manifestación clara del deseo de libertad del pueblo cubano. Un llamado a la libertad fueron las palabras del presidente. Y entonces le dio inmediatamente su respaldo a esa protesta que de alguna manera se ha estimulado con las medidas que se han adoptado contra el gobierno cubano. Una reacción bastante rápida, pero Haití tiene años desgastándose en una espiral de violencia. Y la gente en la calle manifestándose y la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza apoyando a un autoritario que decidió prorrogarse su mandato, un gobierno ilegítimo, dándole apoyo a ese gobierno ilegítimo, que además de eso se asocia con las bandas criminales y produce montones de muertes. Pero ahí no hay derechos humanos que proteger. Y hay violaciones, secuestros, asesinatos, de todo tipo de actos de barbarie. Y la comunidad internacional llega a Haití ahora como preguntándose qué es lo que está pasando aquí. Y ustedes, el gobierno, tienen que formular una petición clara, porque no me queda claro. Y el presidente dice, este asesinato lo que demuestra es que hay contradicciones. Como que no resulta obvio que las contradicciones son a muerte desde hace muchísimo tiempo. Y la comunidad internacional mirando por otro lado. Una OEA mirando muy fijamente para Venezuela, Nicaragua. Intentó un golpe en Bolivia, pero no tiene una solución, no tiene una respuesta con respecto a un problema tan grave, a una amenaza tan seria a la paz y la seguridad en la región. No tiene nada que decir con respecto a eso. Y entonces cuando uno ve eso, no puede albergar mucha esperanza, porque se sabe de antemano que no existe la voluntad de involucrarse en los problemas de ese país. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no hay ningún interés estratégico. Ahora, la cosa como que comienza un poco a cambiar, porque fíjense, ahora tenemos ahí Cuba, hay un intento de desestabilizar, porque la política de Estados Unidos ha sido presionar durante décadas a un pueblo para que ese pueblo se rebele, matarlo de hambre para provocar una revuelta. Esa ha sido la política, porque eso es el bloqueo. El bloqueo es un castigo a un pueblo. Esa es la verdad. Y yo, con respecto a eso, yo no voy a llenar de elogio al gobierno de Cuba, porque yo creo que ahí evidentemente hay fallas, pero tampoco voy a hacer causa común con los que adversan al régimen cubano, porque nunca han respetado ese proceso. Esa ha sido mi posición desde hace mucho tiempo. El gobierno de Cuba, la revolución cubana fue un proceso legítimo durante muchos años y nunca respetaron eso. Nunca lo respetaron. Al contrario, trataron de asesinar a sus líderes, le impusieron un bloqueo, trataron de boicotear su
progreso económico y todo eso en nombre de la libertad. Todo eso en nombre de la libertad. Nunca respetaron eso. Y era un pueblo el que estaba ahí detrás de eso. Preferían a Batista, como en el caso de Nicaragua, preferían a Somoza. Porque eran gente que, aunque eran unos asesinos, sin embargo, se entendían con los norteamericanos, que es en definitiva lo que a ellos les interesa. Y aquí apoyaron a Trujillo durante muchísimo tiempo. Lo mantuvieron aquí como verdugo del pueblo dominicano durante muchísimo tiempo, y cuando entendieron que no les servía, entonces salieron de él. Apoyaron una salida como la que se produjo. Y esa ha sido la historia. Esa ha sido la historia. Ahora, el Caribe se está calentando. El Caribe se está calentando. Imagínese usted, dos países como Haití y Cuba, en la ubicación donde se encuentran, en ese punto estratégico, ahí en la frontera imperial, en una situación de inestabilidad. Eso puede que cambie un poco el asunto. Pero indiscutiblemente que con respecto hacia Haití ha habido una mirada totalmente indiferente. Y la comunidad internacional es corresponsable de lo que está pasando ahí. No me pueden decir a mí como que llegaron ahí que no saben qué es lo que está ocurriendo. Porque ellos son los que han conducido, ellos han ayudado a, de alguna manera han tenido mucho que ver con lo que está ocurriendo ahí. Esa es la realidad. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.